pensando ahorita en cosas que quieran conversar con Ludmila a propósito de estos objetos. Por ejemplo, el objeto pañuelo. Ya, tal vez ustedes no usan pañuelos, o usan pañuelos faciales de los que son desechables. Pero ¿cuáles son los objetos que hoy, por ejemplo, ustedes sienten que evocan las luchas en esta ciudad? ¿Con cuáles objetos podríamos pensar en las historias de movilización social que hay en Medellín? ¿Cuáles serían esos objetos? Como, por ejemplo, lo que nos está contando Ludmila, que pasa en Córdoba y que pasa en La Plata, nos hace repensar la historia de una ciudad como esta, en donde muchas veces la historia es recuperar el pasado, recuperar un pasado, y no tanto estar atento a las resignificaciones que hay sobre eso. Entonces quisiera que nos comentaras más sobre esta experiencia, sobre cómo es que los lugares se resignifican, cómo es que las generaciones dan un significado distinto a los espacios, cómo es que aprender de la historia o respetar la memoria no es escuchar pasivamente lo que otra generación vivió o lo que otra generación hizo, sino interactuar también con esas narrativas que tenemos de otras generaciones o de otros actores. ¿Sí? Sí, es que la producción simbólica en la ciudad sobre aquello que atravesó las violencias o lo que generó violencia y generó tragedia, son particulares, pero también son muy generacionales, ¿sí? Otro ejemplo muy extremo fue la muerte de una serie de 100 jóvenes en una discoteca en Argentina que murieron asfixiados, y ellos reprodujeron o tomaron de todos esos símbolos materiales que se habían construido para pensar la dictadura, pero los resignificaron en torno a lo que hacía sentido para su propia identidad. Entonces ya no había pañuelos, pero sí había zapatillas, que era lo que a ese grupo joven los identificaba como tales, ¿sí? Y había altares en el medio de la ciudad, enfrente al lugar donde se ha generado esa tragedia, que en realidad se resignificó políticamente porque no se leyó como una tragedia, sino como una masacre por la falta de la intervención del Estado en ese lugar para que suceda ese evento trágico. Pero es inevitable que también en el medio de la ciudad uno se confrontaba con una serie de imágenes fotográficas que eran las caras de esos jóvenes muertos, ¿sí? Y eso también es una relectura de las imágenes de los desaparecidos que constantemente todos nos enfrentamos en las ciudades de diferente manera, que son colocadas en el espacio público. Y volviendo a los pañuelos, las madres saben que ellas van a morir, que están hacia el final de sus vidas, entonces también hubo una transferencia de esos pañuelos a los hijos de desaparecidos. Solo que los hijos y las hijas de desaparecidos no usan el pañuelo sobre la cabeza como lo usan las madres, sino que lo usan en los rituales en el cuello. Y lo interesante también de los pañuelos, que es un objeto, es que ese objeto solamente es usado en el espacio público. O sea, las madres se colocan el pañuelo cuando llegan a la plaza para dar la ronda, y los hijos usan esos pañuelos solamente en las marchas. Entonces también es la conquista del espacio público, ¿sí? Del espacio público con un símbolo que nos identifica y que las identifica, y que lo que se quiere generar con eso es también una solidaridad. En la década del 90 en Argentina hubo mucha desocupación hacia el final de la década del 90, y nacieron los piquetes, que era, bueno, aquellas personas que quedaban desocupadas, cortaban las rutas en protesta por la desocupación. Y los piqueteros, que así se llamaban, cada vez que estaban por ser reprimidos por la policía, llamaban a las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo llegaban al piquete, se ponían el pañuelo, y eso generaba otro diálogo con la policía, porque el símbolo en el espacio público del pañuelo rápidamente modificaba el comportamiento hasta corporal de la propia policía, ¿sí? Entonces, bueno, es la fuerza de los símbolos
en el espacio público, ¿sí? De una lucha y de una tenacidad que llevó adelante Madres de Plaza de Mayo. De todas maneras, tal vez sea interesante también hablar que una vez que la memoria se institucionaliza por parte del Estado, los organismos de derechos humanos dejan de producir tanto sentido en el espacio público y son las instituciones de memoria como los museos, los sitios de memoria, los centros culturales, los archivos de la memoria, los que pasan a producir nuevas marcas en la ciudad. Porque bueno, ahí ya hay una política de Estado que va a imprimir nuevos sentidos en el espacio público. En términos generacionales también, otra marca urbana por excelencia fueron los scratches que produjeron los hijos de desaparecidos. Los hijos de desaparecidos tenían un eslogan que era: si no hay justicia, hay scratch. Y el objetivo específico del scratch era marcar la casa del represor, o sea, hacer toda una investigación sobre en qué lugar vivían los represores, o sea, los victimarios, y hacer un trabajo barrial, o sea, contarle al barrio que, que su vecino había sido un victimario, y bueno, intentar generar acciones punitorias, sociales, no judiciales, en torno a esa persona. Y bueno, la marca, digamos, que al principio se podía hacer y después dejó de hacerse porque la policía siempre quedaba como 3 cuadras antes de la casa, entonces nunca se podía llegar a la casa del represor o del victimario, era poder marcar la casa, decir, bueno, aquí vive un victimario, y la marcamos. La marca en general eran bombitas rojas de pintura que se tiraban contra la casa. Claro que yo hablo de una sociedad muy diferente a la de ustedes, donde la palabra reconciliación no es una palabra muy aceptada en términos del terrorismo de Estado y el pasado de violencia. Y por eso tal vez pueda sonar un poco raro lo del scratch. Pero bueno, una vez que la justicia llegó y que la justicia cumplió su rol y ejecutó los juicios de lesa humanidad, el scratch dejó de ser usado como una acción por parte de los hijos, porque solo hacía sentido esa marca en la ciudad en función de la falta de justicia. Y otra de las marcas también en la ciudad, que era más efímera en torno a los scratches, es que por primera vez podíamos ver la cara de los represores, porque el terrorismo de Estado tuvo una acción clandestina y por lo tanto no solo no sabíamos quiénes eran, sino que nunca le conocimos sus caras. Entonces el trabajo de hijos era un profundo trabajo de investigación, que entre otras cosas decía, si bien necesitamos poner en la calle la foto de los desaparecidos, y los desaparecidos tienen que estar presentes porque son una huella que no puede quedar sin rostro, también necesitamos conocer la cara de los represores, los victimarios. Pues en lo que escucho pienso en varias cosas, pero de nuevo ustedes vayan pensando en qué quieren como compartir ahora o preguntar ahorita. Pienso por ejemplo en que si bien es cierto que nosotros como sociedad todavía no podemos hablar de reconciliación, también es cierto que la ciudad esta, pero otras ciudades colombianas están llenas de marcas de luchas sociales y de luchas sociales que están muy vivas y que son muy vibrantes. Entonces, ¿cómo a veces la pregunta que tengo, como el comentario que tengo es sobre la posibilidad de estar viendo la ciudad como, y las marcas de la ciudad como eso, como espacios, huellas, rastros de luchas culturales que están en marcha, no necesariamente frente a la violencia, frente a la represión también, pero de luchas culturales que están en marcha. Mientras escuchaba a Ludmila pensaba, por ejemplo, en como tenemos llenos nuestros estadios de símbolos de fútbol, ¿sí? Como están llenas muchas de las tumbas de las personas que han muerto con símbolos de los estadios, con símbolos de los equipos de fútbol, pero también como en la ciudad están apareciendo muchas marcas y muchos murales muy lindos, recuperando tradiciones de los pobladores, imaginando relaciones nuevas entre los pobladores y la vida de la ciudad. Hoy recorrimos la parte nueva del Metrocable que va hacia la sierra,
y vimos entonces en el camino muchos murales de esos nuevos. Entonces, ¿cómo también la investigación de Ludmila nos sirve para pensar la ciudad como una ciudad que habla de luchas culturales mucho más amplias, de luchas generacionales, de luchas expresivas, no necesariamente de luchas contra la violencia o por la memoria de la violencia, sino por luchas culturales que en esta ciudad son muy importantes? ¿A qué celebramos en el espacio de Medellín? ¿Cuáles espacios son los espacios que nos ofrecen, por ejemplo, lunes de ciudad, o espacios para reflexionar sobre cómo ha sido la vida de los distintos actores sociales aquí, de los jóvenes, pero también de los abuelos, que son otros actores muy importantes en la narrativa sobre Antioquia? Los abuelos, lo que los abuelos nos han enseñado, lo que los abuelos significaron. Entonces quiero que me ayuden también a proponerle ahora a Ludmila una reflexión sobre eso, sobre cómo la ciudad nos habla no solo de luchas por la memoria, sino de luchas culturales más amplias. ¿En qué luchas piensan ustedes cuando la oyen hablar? ¿En qué espacios de Medellín piensan? Ustedes, en sus experiencias como habitantes de esta ciudad, ¿qué lugares identifican como lugares en donde ustedes mismos han visto formas de acción colectiva distintas? Lugares que ustedes sientan que representan historias que les gustaría conocer más, o historias que ustedes sienten que representan algo importante para la historia de la ciudad. ¿Cuáles serían? Piensen en todo eso. Mientras tanto, me parece importante que veamos alguna parte del material. Antes, hoy cuando fuimos a recorrer, ¿cómo se llamaba el lugar? El de los una cosa que me llamó mucho la atención en esta cuestión de la traducción y la lucha de la ciudad por las marcas fue que casi en ingreso había un mural de una mujer colgando ropa, muy colorido y muy lindo, estéticamente, ¿no? Y luego cuando subimos, los techos de muchas casas tenían ropa de colores secándose. Entonces, bueno, esta cuestión, ¿no?, de cómo traducir una práctica Chut, chut, chut.